Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. Hoy me acompaña el veterano, un compañero de muchos años mío, digo yo de él, Luis Manuel Piantini Muni. Hoy Luis Manuel y yo vamos a hablar de los temas que a él más le importan, que es los temas económicos. Luis Manuel, gracias por acompañarme en esta versión, porque recuérdate que soy economista, presente economista, y habla con los economistas. Bueno, ya casi yo estoy cambiando a otra profesión que no soy economista. A músico. Ya estoy cansado de ser economista, y más en este país. Tanto pronóstico y tantos inventos. Pero esa es una profesión muy difícil de ser. No, más fácil es ser novelista, porque ya saben que están en ficción. Bueno, tú eres buen bailarín también, pero la edad no sé si te lo permite. Bueno, no. Poeta. Poeta. Primera etapa de mi vida. Ajá. ¿Y tú que querías ser ingeniero? También, tuve hasta el segundo año, después me cambié a economía. Sí, recuerda que así lo vimos acá en el programa. Tú fuiste el segundo invitado del podcast, recuérdate de eso. Manuel, vamos a hablar de economía del país, vamos a hablar del mundo. El año terminó, el 2026, terminó con un 2.2% del crecimiento del PIB, con un turismo pujante, con una buena cantidad de remesas recibidas, con una buena inversión extranjera, con poca inversión pública, muy poca, con una alta nómina. O sea que por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Cómo ve Luis Manuel? Ya el 25 ya no hay que verlo, ya estuvo ahí, ya ese es el pasado nuestro. ¿Cómo es Luis Manuel en el año 2026? ¿Qué perspectiva vemos en este país? Sí, pero tú tienes que ver el 25 como la dinámica del año para estimar los influjos que podrían ver este año provenientes del año pasado, ¿no? ¿Verdad? Porque esto es una carretera y no hay frontera, aunque tú digas, bueno, el año terminó el 31 de diciembre del 2025, pero el 1 de enero es un día después, donde las fuerzas del mercado vienen caminando, ¿no? ¿Verdad? No se detienen para decir, bueno, vamos a comenzar de nuevo el año, vamos a coger impulso ahora, porque no hubo el año pasado. Si el gobierno mantiene su misma posición del año pasado, pues difícilmente nosotros tengamos un crecimiento, como se estima, de que en 4.5% del producto, que es algo que se ha proyectado por organismos nacionales y los organismos internacionales, que generalmente lo que hacen es que proyectan en base a lo que ya se ha calculado con los técnicos nacionales. O sea, los organismos internacionales no se inventan, porque no tienen forma de inventarse. Toman como base lo que les indica a los técnicos nacionales. Y se ha proyectado un crecimiento de 4.5, si mal no recuerdo, sí, ¿no? ¿Verdad? Más o menos alrededor del potencial, que es 4.95, 5%. Pero todo depende. Mira, tú hablaste de la dinámica, el empuje del sector turístico. El sector turístico no empujó tanto. O sea, aquí llegaron y arribaron visitantes en cruceros, pero ahí salió en el dinero unas informaciones donde se señala que solamente el 3% de los visitantes de crucero bajaron a puerto.
Entonces, La media mundial está entre 40 y 50% de lo que baja en la media mundial. ¿Por qué tú entiendes que aquí solamente bajó el 3%? Pero dime tú, un 3%, eso uno casi ni siquiera quiere creer eso. Eso es ridículo, o sea, yo ni creería en ese número, porque... No dejo de creer porque el dinero no va a ser No, pero con tanto atractivo que tiene el país en todo, ¿no? ¿Verdad? Es muy difícil de pero que, tú sabes que eso se contabiliza. los barcos que vayan a Samaná no se bajen para ir a la playa que está ahí. Está bien, pero eso se contabiliza. Los que bajan se contabilizan para fines de control. Por eso te digo que el 3% que señalan ellos, dicen que es un 3%. Sí. O sea, yo no puedo dudarlo, pero... para mí es una sorpresa. Correcto. Frente a los atractivos que ofrece la República Dominicana. ¿Tú crees que hay muchos? Entonces, eso es una mala señal. Sí. Sí, porque yo he viajado en barco. Y esas islitas del Caribe que tienen menos atractivo que República Dominicana, yo me bajo casi en todita. Sí, porque eso es así. ¿Me entiendes? Porque para eso que tú vas en barco también. No, o sea, tú has sido crucerista. Tú has sido crucerista. Crucerista. Yo he sido crucerista a nivel de Caribe. En el Mediterráneo, he crucerista en Mar del Norte. Yo he sido crucerista en muchos sitios, ¿tú me entiendes? Okay. Entonces, y yo me bajo a todo. Hasta enfermo me he bajado yo. Porque dime, ¿qué voy a hacer yo arriba de un barco? Yeah. Cuando todo el mundo está abajo conociendo. Pues para eso es. En vez de uno viaja en avión, viaja en barco y baja conociendo. ¿Qué tiempo coge bajar del avión y luego qué tiempo te coge subir? Tal vez subir del barco. Tal vez subir se te hace más fácil porque no llega todo el mundo al mismo tiempo, pero bajar sí, la gente hace la fila para bajar. No, pero eso es rápido porque ellos tienen bote cuando no atracan en el puerto. Cuando atracan en el puerto, pues eso se baja rápido con la fila, no hay tanta diferencia porque se llama por turno, ¿no? Ya. Entonces, pero tú te inscribes antes de bajarte, antes de llegar al destino, tú anuncias al barco que tú vas a bajar ahí. No, ya tú has hecho tu excursión. Ahora, hay excursión y hay aquellos que se van por su propia iniciativa. Los que van por excursión lo van llamando, excursión y los que van por su iniciativa son los finales, los que van al final, que bajan y toman su taxi o se van a pie, como sea, ¿tú me entiendes? Pues eso es así. ¿Y qué tiempo se coge hacer eso, Luis Manuel? Lo que quiero conseguir. No, eso es rápido. Yo nunca he ido a un crucero. Eso es después del desayuno. Se coge media hora porque tú pasas el día entero. ¿O te coge media hora en la fila? ¿Te coge media hora en la fila? Bueno, en la fila de bajar. Bueno, no, como te digo, algunas veces esas filas son rápidas porque todo te llaman por excursión. Generalmente, ¿no? Te dan hora de bajada también. ¿Y qué regularmente consume o gasta el crucerista cuando baja del barco? Bueno, muchos de ¿Transporte? Ellos vienen y regresan por la mañana. La visita es corta porque prefieren comer y almorzar en el barco que ya lo pagaron, ¿tú me entiendes? Pero hay otros, como en el caso mío, que a mí me gusta la excursión el día entero, aunque coma disparate en la calle, ¿tú entiendes? Para sacar provecho. Si no conozco ese puerto de llegada. Ya. Porque si ya he estado ahí, pues no me bajo, ¿me entiendes? No te bajas. Es que puede ser... Yo no sé, no creo que sea tan recurrente las visitas de los al mismo destino de los cruceristas aquí, o sea que hayan venido 3 y 4 veces y no se bajen por eso. Me parece que es tal vez una falta de excursión, una falta de promoción, de plan, de organización, tal vez de costo que uno no sabe. Lo que yo creo es que hay que analizarlo. Que el Ministerio de Turismo debería poner atención en eso, porque no es solamente señalar que llegaron 1 millón de cruceristas, es señalar que de ese 1 millón de cruceristas bajaron 300,000 y que de esos 300,000 gastaron abajo. Correcto. Pues yo recuerdo cuando comenzamos en el Banco Central con Infratur, el proyecto de la Costa Norte de Puerto Plata, de Playa Dorada, estamos hablando de finales de los años 70. Puerto Plata era famoso por los cruceristas y bajaba mucho.
Puerto Plata estaba lleno de hotelitos pequeños, de restaurantes. Es más, de Santo Domingo iban a Puerto Plata a comer en un buen restaurante. Habían restaurantes buenos de carne inglesa, habían buenos restaurantes italianos. Bueno, se especializó en eso. Y en los hotelitos también. Eran boutique, hoteles boutique. Yo fui en varias oportunidades y me quedaba ahí. Y antes de que modernizaran o arreglaran el hotel tengo el Nueva Suiza y el Montaña en la cabeza. El hotel de Puerto Plata, Montemar, el Montemar, sí. ¿No? Que lo estaba manejando el Banco Central y que puso una cocina. Sí. Una cocina que trajo unos expertos mexicanos, ¿eh? Y esa era la escuela hotelera. Ahí se impartían clases de hotelería, la primera vez que pasó en el país, ¿no? Y desgraciadamente, la gente de la Ucamaima quisieron que se le traspasara eso, se le traspasó y la cerraron después. Fracasó cuando eso hubiera quedado en mano, posiblemente el Banco Central le hubiera dado vigencia a eso. Mira, ¿tú sabes? yo quiero que tú te grabes esta palabra que vamos a usar en el programa, pero se llama sostenibilidad. Y vamos a comenzar con el mismo turismo. Ya que nosotros estamos pujando mucho por el turismo, que es interesante y está correcta la visión, ¿qué necesita el sector turismo para que sea sostenible el beneficio que provoca ese sector para la economía dominicana? ¿Qué necesita para la sostenibilidad? Bueno, yo creo que estamos hablando de un elemento básico, Sí. de la sostenibilidad, que es la escuela hotelera. Okay. ¿Qué más? En la escuela hotelera te aprende, ¿no? Ahí porque... Digo, hay varias, ¿eh? Infotella tiene una. Bueno, pero no... Hay mucha queja también. Cuando tú vas a los restaurantes te das cuenta también si te atienden o no te atienden. Hay una asociación gastronómica que está haciendo un buen trabajo. Y allá mismo en los hoteles tú te das cuenta, ¿tú entiendes? Hay hoteles de primera que entonces te emplean gente buena, capaz. Pero hay otros hoteles que no. Aquí hay porque la preparación no ha sido tan vasta, ¿no? Sí. Me parece que para el lado de Pedernales ya se está armando con Infotep. Ya hay una escuela ya. Una escuela de preparación. Sí, el Hotel Guarocuya. Que seguramente van a ver ahorita más preparados que turistas, pero bueno. De todas formas, tenemos lo de la preparación del recurso humano, que eso es básico, ¿no? Yo recuerdo en el primer viaje que yo hice, no, en el primer viaje no, el primer viaje que yo hice a Cuba fue en el 77, mandado por Balaguer, para que tú sepas eso, en un viaje secreto, pero eso podríamos hablar después. Por México. Después, no, eso fue de aquí mismo, con un grupo que se fue de aquí y nos fuimos camuflados allá, porque íbamos a una negociación con el sector cañero, el sector azucarero. De allá, de Cuba. Bueno, pero el segundo viaje que yo hice allá a La Habana fue como representante del Fondo Monetario Internacional. Fue en una conferencia que hubo de gobernadores de bancos centrales. Y realmente invitaban a los directores ejecutivos para América Latina, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, asistían a esas reuniones. Y yo, como director ejecutivo alterno, el director no fue, que era el profesor Kafka, Alexandre Kafka, un genio, que era checoslovaco, se nacionalizó brasileño y después fue el director de esa silla como por 40 años. Entonces, él no fue. Yo no le iba a preguntar por qué no fue, pero si se le huyó a los nazis, le huyó a los comunistas, le huyó claro. ¿Te entiendes? Claro. Entonces no iba a ir, pero fui yo. Y recuerdo la experiencia, el sector de hoteles comenzaba a abrirse con los españoles. Óyeme, y ahí un mozo por poco le entra a trompar al gobernador del Banco Central de España, pero un lío, y tuvimos nosotros que levantarnos de la mesa y cosas. Pero
¿Por qué? Porque no están acostumbrados al servicio. ¿Me entiendes? Porque seguramente lo educaron de igual a igual, diciendo que usted no puede servirle al otro, y nada. El camarero es un servidor, ¿tú me entiendes? Claro. Y eso es una profesión, como otra cualquiera. Claro. Y se paga por eso, ¿tú me entiendes? Pero ahí me di cuenta que esa gente no estaban preparados para recibir turistas ni nada, ¿no? Entonces, el otro elemento de sostenibilidad del turismo es el manejo de los servicios públicos. O sea, tú tienes que tener buen servicio eléctrico, buena agua. Cuando estamos hablando de agua y acueducto, tú y yo ya hemos criticado bastante lo que está pasando en la zona este, ¿no? Sí. Donde ya del pozo salen los olores a mar, ¿no? Ese olor que sale de cuando tú pasas por San Pedro de Macorís. Salina, por San Pedro de Macorís, que pasa como si fuera pozo de agua estancada, ¿no? Te sale ya en el este. Pues no hay presas. Agua pesada. No hay una presa en el este, con la cantidad de ríos que hay. Eso es increíble en este país. Todo lo que se pierde. Mira, ahí estaba lloviendo. Ahí está Chabón, está Chabón, está Cumayasa. Pero está el de San Pedro, que es grandísimo. Increíble. Nada, viejo. Lo tenemos todo y no lo aprovechamos y se va para el mar. Ahora, también se va para el mar toda la porquería también que usamos. En los subsidios, muchos disparates, ¿tú me entiendes? Hemos aumentado 779,000 empleados públicos. ¿Haciendo qué, señor? Casi 1 millón. Ahí veo yo algunos economistas del gobierno y de una institución que ahí hablan del crecimiento del empleo formal. Pero, amigo, el empleo formal que creció el 60% fue el sector público. No me hable a mí disparate a ustedes de que está creciendo la economía y que está mejorando la productividad y que el sector empresarial se está expandiendo, cuando lo que crece es el sector público en empleo. Pero eso es demagogia, ¿tú me entiendes? La productividad evidentemente no está mejorando. Óyeme, la pena es que economistas de renombre se presten a eso, aunque tengan su simpatía ideológica. Pues yo puedo tener sus simpatía intereses ideológica, pero yo no puedo ocultar el sol con un dedo. Claro. ¿Por qué? Porque frente a los otros me estoy poniendo como nada, una persona que no dice la verdad como es. Pero bueno, no caigamos en eso. Que no se te olvide la seguridad El ciudadana. otro es lo de la seguridad, exacto. Estábamos en los servicios públicos y eso es esencial. De sostenibilidad. Correcto. Eso es también la seguridad, ¿no? Para tú darle sostenibilidad a eso. Y el otro elemento es la diversificación. Tú tienes que tener un turismo diversificado. Porque si tú solamente lo destinas a una zona. El 70% es todo incluido. Pero cuando te hablo de diversificado, estoy hablando de también montaña, sí, exacto. Ciudad Santo Domingo, romántica, exacto. Una serie de adicionales, ¿no? ¿Verdad? Salud, donde negocio, convención. Bueno, lo de la salud es muy importante, el turismo de salud ahora está creciendo, eso era una de las cosas que nosotros veíamos que podíamos aprovecharnos por el alto costo de la salud en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y principalmente no tanto en la parte médica, aunque en la parte médica las operaciones faciales, ¿no? Ese tipo de operaciones, más la parte de dentista también está teniendo mucha demanda aquí en el país. O sea que el país se puede beneficiar y ya estamos viendo. Santiago se está convirtiendo en una ciudad de salud. De aquí Santo Domingo también con los centros que hay. Y ahora tecnológicamente, tú tienes ahora la conexión entre los centros de salud de República Dominicana y los centros de salud en los Estados Unidos. Con el MIT, el MIT no, perdón, el Massachusetts General Hospital, los famosos hospitales de Nueva York. O sea, tú tienes una serie de conexiones ya
Y también el expediente de la persona que viene, ya tú lo tienes, ya tú sabes, ¿no? Y se evalúan eso. Inclusive las pruebas que se hacen aquí se mandan directamente allá y se evalúan eso. Y ya ahora la tecnología ha facilitado mucho. Entonces, el turismo de salud es muy importante para el país, porque además te va creando la demanda, una demanda de enfermeras, una demanda de biotécnicos, una demanda de médicos, y eso inclusive te va enriqueciendo el recurso humano de la República Dominicana, sí, en un área tan importante. Ya lo tenemos en cuestiones de laboratorios. Nosotros hemos crecido muchísimo. Tú lo sabes como sí, por empresario que eres, ¿no? La cantidad de laboratorios que hay en este país. Son laboratorios enormes. Algunos de ellos hasta robotizados están, ¿tú entiendes? Que son dignos. Ahora, Luis, el turismo, ok. Bueno, el de montaña. Sí, sí. Tú eres de Jarabacoa y tú sabes todo lo que se puede hacer ahí, en esta zona. Que yo he dicho, yo he aportado una idea que nadie, tal vez no me van a hacer caso, que es que se haga un censo de las villas que hay en Constanza, en Jarabacoa. No hablo de Capcana, ni Punta Cana, ni Casa de Campo, porque eso es otro nivel. Pero Jarabacoa y Constanza hay villas que pueden ser censadas por el gobierno, por el Ministerio de Turismo, y que esas villas se contraten los dueños y se haga una especie como de alianza donde puedan ser promovidos para fines de turismo internacional. O sea que debe haber familias de turistas que quieran venir 20 personas, que tal vez el hotel les sale muy caro, para ser aventurero también, y una villa de esa le puede salir mejor, claro, garantizándole que hay condiciones, etcétera, etcétera. Todo eso se puede. Eso le da ingresos al Estado, eso le da ingresos al país, le da mejor turismo al turista y mejor aventura, pero que no hacen caso con ese asunto. Ahora, mira, pero antes de concluir con esta parte de la sostenibilidad, y donde realmente la sostenibilidad se manifiesta al fin y al cabo como algo permanente, es en el turismo de pensionados. O sea, el que viene y se instala. Y la seguridad, Luis, la seguridad ciudadana. Por eso, el que se instala definitivamente aquí. Que eso fue algo que lo propuso hace muchos años Marcio Mejía Ricard. Eso se ve mucho en Terrena. ¿Tú te acuerdas? Oye, se ve mucho en Terrena. En Terrena lo van. Marcio lo quería convertir en Samaná. Samaná quería él convertir un área para pensionados. ¿Tú entiendes? Interesante. Entonces aquí ya comienza esos pensionados a vivir. Y cuando tú ves esas remesas que vienen muchas veces, vienen de las pensiones de allá, que vienen para acá. Sí. En esa zona que tú dices ahí, de Samaná, la Terrena, franceses, europeos, que vienen y se quedan aquí. Correcto. Igual la ciudad, la cosa. Pero igual también no hacemos nada con que siga creciendo mucho el turismo, que es interesante, cuando los aportes fiscales del turismo y a la economía no son tantos. Por ejemplo, el turismo aquí lo que aporta es un 8 o 10% al PIB, con todo y lo que uno se le dice. No estoy criticando el sector, sino la parte que hay que como mejorar, como que cambiar. Andy Dawaje ha hablado de que los hoteles tienen un tope de $18 de ITEVIS, no importa si la habitación cuesta $300, $400 la noche, pagan simplemente 18. O sea que hasta 100 pagan el ITEVIS. De $1,500. Pero está bien, pero las hay, pero la mayoría... En el proyecto ese que hay en Playa Grande, la mayoría pasan de $200 la noche, la mayoría, y la minoría están en 100, que creo que ninguna. Entonces, un empresario turístico dijo que eso está bien porque eso es para hacerse competente con otros destinos que pagan apenas un 8% de ITEVIS. Eso no tiene nada que ver. Yo digo que eso no tiene nada que ver porque que otros destinos paguen un 8 y que aquí se pague un 18, bueno, pero ya el turista lo está pagando. sí, el 18. Hay diferencia en términos de costo. Pero que ya está pago. De la competencia también. Pero ya está pago, lo que te quiero decir. O sea, tú eres turista y yo soy el empresario turístico aquí.
Cuando yo te rento la habitación por 7 noches, que son $400, son $2.800. Mientras tanto, yo me pagué ITEVIS por $700. Tú me pagaste ITEVIS por $2.800. Entonces, ese dinero no es para ser competitivo, eso es para tú quedarte con él como empresario. Tú pagaste ITEVIS por $2.800. Correcto. O sea que como quiera al turista le cobran el 18%. Pero claro que sí. No te lo están exonerando. Ah, sí. Sí, entonces así. el tipo, el empresario solamente Se paga. queda con el ITEVIS. No, por eso no puede ser. Sí, es así. Eso fue lo que dijo el economista, que no quiero decir su nombre hoy, ahora porque no tengo el derecho a hacerlo en esta polémica. Pero ¿cómo es que o sea, el empresario, el se empresario queda con hotelero, el 8%? El empresario hotelero aquí se paga un 18%. Aquí en este país. Yo estoy hablando de otro destino. Y a él le aplican el 8%. No, señor. A él le aplican el 18% solamente de $100 la noche. De 100, a 50-400. O sea que todo por encima de ellos no paga. Se queda el empresario. Se queda el empresario con eso. Correcto. Entonces eso no es para ser competitivo. Aun cuando él le aplique ese ITEVIS al turista. No lo refleja. No, pero aun y cuando aplique al turista. Sí, se lo aplica y el Por turista eso lo te paga. digo, El turista lo paga, pero ellos Correcto, no. Pero eso es un desvío. Pero eso es lo Pero que ha dicho ese eso- economista. Eso es imposible. Eso lo ha dicho el economista muchas veces. Lo ha escrito y lo ha hablado. O sea, yo creo que nosotros no es competitivo. No sabía. Bueno, eso es lo que... O sea, eso me es ha lo que- sorprendido eso realmente. Pero manteniendo entonces la parte de sostenibilidad. Tú sabes que eso es, muchas veces, eso es tan oculto las cosas que se dan a ese nivel, que no salen las cosas, ¿tú me entiendes? Sí, la población no Estoy de tiene acuerdo. conocimiento de cómo Estoy de es el acuerdo. manejo ese. Porque mucho turismo y muchas cosas que yo qué, pero por abajo no se ve cómo es ese manejo. Pero Exacto. eso no es posible, porque eso sería una transferencia de algo que el turista piensa que va a ir al Estado y no va a ir al Estado, sino va a ir a las manos del empresario y al bolsillo del empresario. Es una gracia que y le eso dan es acá. una desviación prácticamente ilegal en cualquier parte del mundo. Bueno, depende, ilegal para quién, porque No, si el empresariado tiene ese privilegio de parte del Estado, No, por el privilegio no, porque le está cobrando un impuesto y es un impuesto que está cobrando. O sea, si estuviera cobrando una prima sobre la habitación fuera diferente, pero está cobrando un impuesto y el impuesto se supone que va al Estado. bueno, pero ahí tiene ahí tiene él un incentivo, No hay incentivo. fiscal de No hay quedarse con ese impuesto. No es un incentivo, porque el incentivo fuera si él le transfiriera al gobierno ese dinero y el gobierno se lo devuelve de nuevo. Ya sí hay un subsidio. Podría ser pero así, del otro lado es una apropiación. Podría ser así, lo que ha dicho el apropiación. economista, que lo que está el acuerdo es que solamente pague ITEVIS bueno, por los primeros 100. Nada, las cosas que se ven aquí. La otra parte, vamos a hablar de fiscalidad. La fiscalidad tiene muchísimos temas que hay que tratar. Y yo creo que no puede seguir siendo sostenible que el Estado se mantenga con el déficit fiscal año por año. Ha llegado a 3.5, un año cerró 3.9, se plantea siempre en los presupuestos con 3% de déficit fiscal del año específico. O sea, para el año 2026 viene un déficit de 3.1, plantado en el presupuesto. No es sostenible, Luis Manuel. Una economía no es sostenible manteniéndose siempre con déficit fiscal y que todo sea para fines de endeudarse. Por ejemplo, para el año 2026 ya está planteado, y así fue el 2025 también, pero vámonos con el 2026. Está planteado que el Estado va a tomar prestado para cubrir gastos corrientes. Gasto corriente. Si nos vamos a la historia, los gobiernos casi todos Con Magín. ¿Para qué? En 2026. Digo, con pero Magín. bueno, él no es Magín. Pero el presidente no es Magín. No, pero el dueño Magín, del gobierno no es Magín. pero Magín es el ministro de Hacienda. Está bien, pero está planteado en el presupuesto. Ah, bueno. Está planteado y ese presupuesto ya está aprobado. Y es un 3.1% de déficit. Dice que van a seguir financiando gastos corrientes. Correctamente, está planteado. O sea, hay mucho menos ingresos que gastos corrientes. O sea, los ingresos corrientes y los gastos corrientes, el gasto corriente es mucho mayor que el ingreso corriente. Entonces, cuando ya tú tienes que cubrirlo, tienes que coger prestado. Entonces, ya coger prestado para cubrir gasto corriente, ya
la copa está lleno ya. Ya está lleno. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que hacer. Pero tú sabes que solamente... Que no necesariamente hay que subir impuestos. Tú sabes que en ingresos de mineros solamente se aumentaron 27 mil millones de pesos. 27 mil millones de pesos en ingresos mineros. Y tú me estás diciendo que esos ingresos es a cubrir gastos corrientes. Correcto. O sea, unos recursos no renovables que tú se lo está entregando a una empresa internacional para que lo explote, ¿no? ¿Verdad? Pero para que te beneficie al país, para que eso pueda dar rendimiento de productividad y en el largo plazo a través de las inversiones, ¿no? Las inversiones públicas rentables, ¿no? ¿Verdad? Y que eso tú lo que estás haciendo es lo estás invirtiendo en gasto corriente para que se vaya al malecón. O sea que lo que tú estás sacando de la tierra, con mucho esfuerzo, que además... ¿Por qué malecón? Además te lo están cuestionando porque te están diciendo que están dañando los ríos, porque no solamente te están dañando los ríos, te están dañando el malecón. ¿Entiendes? El malecón porque en Santo Domingo no hay cloaca y todo eso se va, ¿no? Ya. Entonces, y en pozos, está en la correntía. En pozos sépticos y disparate de eso, ¿tú entiendes? Entonces todo eso se va para Río Sama, para el malecón. En la correntía. O sea que además de dañar los ríos a donde se hace la explotación de esos metales, también se está dañando el mar y estos ríos, porque para el uso que se le está dando, mejor déjalo enterrado, hermano, déjelo enterrado para el uso, porque eso es una barbaridad. Eso es, ¿qué te digo? Un pecado, es un pecado mortal, un crimen de lesa patria. Exacto. Óyeme, esa es la palabrita indicada. Sí. Un crimen de lesa patria. Sí. Tú utilizar los recursos no renovables de debajo de la tierra, que no lo pudieron llevar los españoles porque no conocían la tecnología, y que Dios te ha dado la oportunidad de que ahora lo puedas explotar para que se vaya al mar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, esas son de las cosas que en este país tienen que modificarse. Ahora que estamos hablando de la parte fiscal, ¿no? Y esta mañana precisamente estaba hablando con un economista que tiene influencia, o tiene, no influencia, sino que es parte de la administración pública, un economista de mucho conocimiento, que le decía que era el momento de preparar una ley minera donde se retenga parte en un fondo de inversión, como lo hay en Chile y como lo hay en Perú. Parte de los ingresos por inversión eso se llama un fondo soberano. Minera. Un fondo soberano. Fondo soberano puede. Como lo tiene Noruega con su petróleo. Un fondo de inversión público. Sí, como tiene Noruega con su petróleo. Noruega lo tiene con petróleo. Lo tienen los árabes de Arabia Saudita. Chile lo tiene de hace años con el cobre. Desde hace años, de los años 60 lo tiene Chile con el cobre. Esos fondos especializados. Y le dan estabilidad a la moneda cuando hay esos ciclos de baja, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces el gobierno ahí tiene recursos que ha ahorrado y los utiliza en ese momento para las inversiones, no para otra cosa, para inversiones, porque ese es el punto. Que ahora sería bueno que si se revisara el contrato de la Barry, por ley haya una especie de porcentaje del aporte que sacaríamos de la Barry para que nos lo den en oro y el oro se guarde en reserva. Pero mira, Ezequiel, a principios del año 2005 el oro estaba en $2,000 la onza Troy y ahora está en 5,100. Sí. O sea que se ha duplicado. Y no parece que va a bajar. Más se ha duplicado. O sea que el gobierno puede recibir este año de 60 a 70 mil, 50 mil millones más que en el 2024. Pero lo mismo que tú acabas de decir. Eso es prácticamente una reforma tributaria.
Es una reforma tributaria. Y eso sin modificar el contrato. Yo no puedo decirte a ti qué es lo que hay que modificar del contrato, porque No, yo no conozco el contrato. Sí, yo tampoco. Yo desconozco el contrato, yo no discutí el contrato. Ese contrato fue modificado en el 2011, 13. otra vez, 2012, o 2013. 2013. Yo no estaba aquí en el país, no me he metido en eso tampoco. Pero indiscutiblemente que sé que cuando hay un exceso de ganancias, como es el de ahora en esas compañías, porque cuando ellos hicieron su inversión posiblemente, ellos hicieron en base a precios que estaban en $150. Estamos hablando de 150, oh, perdón, excúsame, de $1,500, ¿no? La onza Troy, como precio base, o tal vez menos, ¿no? Y estamos hablando ahora de $4,000 millones, de $4,000 más en términos de onza Troy. O sea que es el momento en que el Estado debe comenzar a hablar con esos señores, porque ese exceso no es posible. Ese exceso tiene que quedarse en la República Dominicana. ¿Me entiendes? Y no es que uno adjure de la inversión extranjera pero es un recurso. El recurso que están explotando es un recurso público. Aunque tú tengas las tecnologías y tengas el mercadeo de eso, si no tuvieras ese recurso, tú no tuvieras que hacer nada con esa tecnología. No te serviría de nada porque tú no sabes qué vender. Tú tienes el recurso porque tienes el doré. Tienes el doré que lo mandas a refinar. Y ese doré lo saca de la tierra. Y esa tierra es recurso, en República Dominicana es recurso público. Todo lo que está con valor debajo de la tierra es recurso público. Entonces es un recurso público. Y es la base de esa inversión. Entonces es el momento en que el Estado, ¿no?, asuma su posición como defensor del recurso nacional para buscarle mejor beneficio para la población. No está diciendo que ella sea una expropiación ni nada de eso, sino que llega a una negociación, como siempre se llega a la negociación. Ahí estaba yo viendo que en algunos países africanos se ha llegado a negociaciones. Pues si ha llegado a un país africano, aquí se podía llegar también. Vamos a seguir hablando de fiscalidad. Mira, dentro de la fiscalidad tenemos el tema, por ejemplo, de la informalidad que tú acabas de mencionarla. Ningún país deja de tener economía informal. No hay uno que no lo tenga. Que aquí haya crecido a 58%, 55%, 54% es otro tema. O sea, nosotros la informalidad crece. Independientemente de que el gobierno dice que crecieron los empleos formales, que no hay por qué decir que no es así, pero realmente la informalidad sigue creciendo. Es tan difícil organizar la informalidad, que es lo que yo vengo abogando. O sea, en países, como tú has estado en varios países, yo insisto en que no importa que sea informal el agente económico, o sea, por decirlo de una manera. Lo importante es que esté formalizado. Por ejemplo, yo veo en Estados Unidos muchos carritos de hot dog o negocios que son unos furgoncitos pequeños. Eso es un negocio informal. Eso es un negocio informal. Pero ese negocio paga impuestos. O paga impuestos el dueño de ese negocio. Él recibe su dinero, su renta, de una manera informal. Pero él tiene que declarar, por lo menos, basado en sus gastos, él debe estar declarando una cantidad X. No lo declara todo. Vamos a decir que si gasta $1,000, tal vez declara 800, pero declara 800. Tiene tarjeta de crédito, tiene una seguridad social, está registrado como seguridad social. Ya eso lo obliga a organizarse dentro de esa informalidad. ¿Qué tan difícil es en República Dominicana organizar la informalidad económica? Yo creo también que ese vendedor de hot dog en una esquina en New York también paga un tributo al ayuntamiento. Correcto.
Entonces no, Correcto. ¿tú entiendes? Y paga una basura Y también. aquí los informales seguramente pagan tributo al ayuntamiento. Todos esos informales que están en la avenida Duarte, esquina, ¿cuál es la calle que Cualquiera, está? esquina Barahona, París, qué sé esquina yo qué. Barahona, esquina Caracas. Bueno, eso, un paquete eso de pagan, esquina que hay. eso pagan tributo al ayuntamiento. ¿Qué tributo te pagan ellos? Por, ¿La caseta? por instalarse ahí. ¿La Sí. caseta? Sí, instalarse. No sé. Sí, eso tienen, eso pagan un tributo. O sea que el problema aquí, Ezequiel, y la gente preguntará, bueno, pero formal, ¿qué es lo que es? Una persona se formaliza, o una empresa, ¿no? Un dueño, empresa, un salón de belleza, una sastrería, un colmado, buscando ventajas. ¿Cuáles ventajas te da la formalidad? Te da una ventaja de un mejor uso de los recursos financieros que tú vas a utilizar para tu emprendimiento. O a requerir. ¿Por qué? Porque el banco te da apertura. A los que no son formales, tú no puedes incursionar en el sistema bancario, donde las tasas de interés que te cobran posiblemente sean de un 20%, como pyme que tú eres, ¿no? Pero en el mercado informal te cobran un 36% y hasta un 70% en algunas ocasiones, ¿no? Ahí tú tienes un costo que te lo reduces, ¿no? El otro costo que tú te reduces, o no que te reduces, sino la otra posibilidad que tú tienes de expandir tu negocio, es que el Estado te da acceso ¿a qué? A las contrataciones públicas. O sea que tú puedes participar, si tú eres un negocio de comida, en brindarle desayuno escolar a los niños, porque tú tienes un negocio formalizado. Pero si tú tienes ese negocio informal, tú no puedes participar en eso. Correcto. Entonces te eliminas las posibilidades de participar en una serie de productos públicos que te pueden mejorar tu rentabilidad y aumentar tu mercadeo, ¿no? Ese es otro elemento. El otro elemento importante es que tus obreros, aunque sea 3 o 4, 5, 6, no pagan, o sea, no tienen seguridad social. Correcto. No tienen seguridad social. Hay mucha vulnerabilidad. Y además no tienen fondo de pensiones, ¿verdad? O sea que esa persona, cuando termine de hacer su trabajo ya de manera definitiva, no tiene recursos de cómo seguir manteniéndose, porque no pudo accesar a un fondo de pensiones porque no era un negocio formal. Ni está en el sistema de salud. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de los pequeños negociantes y pero básicamente las micro, las medianas empresas que llegan hasta el 54%? El mercado informal, 54% en este país. Que tú dices, bueno, sí, en todas partes hay, sí, pero cuando tú vas a ver, en Uruguay es un 8%. ¿Por qué? Y aquí un 54%. Porque Uruguay, de hace tiempo, y eso lo constató una misión dominicana que fue allá, sustituyó una serie de elementos que perjudicaban a la formación de las empresas, como el asunto de la cesantía. Lo sustituyó por otro instrumento que no es que le quita al empleado, ¿no? ese beneficio, sino que permite que el empresario no tenga un costo tan fuerte en su contabilidad, que pueda mejorar y flexibilidad el salario, aumentando el salario,
y aportando mayor a los fondos de pensiones. Esa persona tal vez va a tener mayor aportación de los fondos de pensiones porque lo permite por esa flexibilidad que le dan al eliminarse la cesantía. Y esa flexibilidad le da mayor productividad. Y puede crearse un seguro de cesantía también, muchísimos instrumentos. Pero aquí hay una sin razón de una clase dirigencial sindical que viene de la época de Trujillo, para no decir, porque tienen como 50 años que ahí. No representa ni siquiera el 10%. Bueno, porque son a las grandes empresas que ellos representan. Esa es la oligarquía de los obreros aquí. Los obreros tienen una aristocracia oligárquica que es la de las grandes empresas, que son los que tienen los privilegios. Los demás no lo tienen. Entonces, esa clase sindical no representa a esos pequeños empleados que no tienen quien los defienda. ¿Entiendes? Porque esto nada más defienden a los grandes, pero no lo dicen. Ellos no dicen cuál es la cantidad que tienen en su sindicato. Cuando ellos suman la cantidad de obreros que tienen con relación a la cantidad de empleos formales que hay. Empleos formales en la economía hay como 2.800.000. El Estado tiene 700, casi 800. La tercera parte, dime tú. Una barbaridad. Ahí que se va todo el dinero, ¿no? Desperdiciado. Porque tampoco tú ves los servicios. Eso es parte de la fiscalidad. Los servicios públicos, ¿no entiendes? Cuando tú los tienes beneficios una nómina pública. Porque ahí te dicen, no, vamos a aumentar los impuestos porque hay necesidad de mejorar la salud, que es lo primero que te dicen, ¿no? De mejorar. Bueno, la educación no la pueden mejorar porque por más cuartos que le han dado, no la han mejorado, ¿tú entiendes? Entonces, mejorar la salud, ¿qué más te van a mejorar? Una serie de cosas que dicen, bueno, entonces para la inversión, porque no hay, pero le meten solamente al subsidio al eléctrico son 1.800 millones. 1.800 millones. Cerró el año 2025. 1.800 millones de dólares, y te subsidian todo en este país, ¿no entiendes? Pues si la gente no sabe subsidian al 52% de la población, que ahí está la mitad de los políticos. Perdón. La mitad son pobres y la mitad son políticos. Son 110.000 millones de pesos, Entonces, ¿qué pasa? De subsidio eléctrico. Aquí lo que pagan impuestos es el 40% del impuesto sobre la renta. Igualmente el ITEVI, 50%. O sea, que el peso de ese dinero lo paga el 40% de lo que tienen que pagar. Pero yo quiero ser justo, Luis Manuel. Con esos de impuestos que te acaba de pagar, yo quiero que seamos un poco justos con eso. Porque es un asunto de cálculo, si se quiera, engañoso. Ya terminamos con lo de la parte informal, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero ahora que ya mencionaste esa parte del ITEVI, mira, dicen que el ITEVI es un 55% de evasión. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el ITEVI se calcula, si el arroz pagara ITEVI, entonces el Estado recibiera. La diferencia entre el 18 y lo que paga el arroz. Entonces hay que dejar de calcular el ITEVI basado en productos que nunca han pagado ITEVI. Se hace simplemente para fines de hacer un cálculo. Si algún día pusiéramos el ITEVI a productos que no lo pagan, ¿cuánto recuperaríamos? Eso es otra cosa. Que el gasto tributario, entonces. Correctamente. El mismo cálculo que se hace con el gasto tributario. Correctamente. Que es lo que te han dado como subsidio, que ahora te lo están poniendo como si fuera un gasto. Exactamente. Entonces, lo que tú has dejado ahora mismo de tributar por el arroz, es como si fuera falta una evasión. Sí, no es así. No es así. Entonces, sabía. No es así. Entonces, el ITEVI no es 55. El ITEVI puede ser que ande por el 25%. Ahora, ¿cuánto representa eso? Eso. Porque esos son muy pocos productos agrícolas. Que hay un muchacho por ahí diciendo que entre el ITEVI y ¿y qué fue lo que dijo él? Bueno, que hay 700.000 millones de pesos que el Estado recupera en dos impuestos que no. Sí, eso no es verdad. ¿Cómo? 700.000 millones de pesos, eso no es verdad. 700.000. Dice él que entre ITEVI y impuestos sobre la renta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es un cálculo que se lo inventó él.
porque ya lo hemos dicho, lo hemos dicho acá, que el 4% de ese gasto tributario e incentivo lo que genera son apenas 450,000, todo, incentivos fiscales y gastos tributarios. Eso es lo que eso está calculado últimamente. Si nosotros pusiéramos a decir cuáles son los incentivos fiscales que pudieran eliminarse, no estamos hablando de eso ahora, sino el ITEVIS, hay que dejar de calcular el ITEVIS para ese tipo de discusión, de no lo calculemos a partir de productos que nunca han pagado el ITEVIS. Ahora, por ejemplo, CRES, con nuestro amigo Miguel Collado, él calcula el ITEVIS porque él tiene un plan fiscal que lo ha propuesto, ahí sí él tiene que calcularlo, porque él calcula el arroz que nunca se le ha puesto ITEVIS, ponerle el ITEVIS, aunque no sea un 18, sino un 10, por decirte. Él tiene que calcular cuánto se va a recuperar si el arroz pagara un 10% de ITEVIS. Ese es un cálculo económico correcto. Pero decir que eso es una evasión, no. Decir que eso es un gasto, no, porque él nunca lo ha pagado. Es lo que te quiero decir. Entonces, a partir de ahí... Pero primera vez, o sea, pensé que ese 55% que no pagaba ITEVIS era evasión de parte de las empresas. Eso incluye el gasto tributario de productos que nunca lo han pagado. Ahí es que se suma el 55. Eso lo dijo una vez Magín en un programa nuestro. Pero ¿de cuánto es eso? ¿El 15 del 50? Bueno, la cantidad que sea, Luis, la cantidad que sea. Lo que pasa es que hay que quitar lo que te digo. Ahora, a partir de ahí nosotros vamos a hablar de incentivos fiscales. Tú y yo hemos hablado que tengamos mucho cuidado de tocar el incentivo fiscal que se le da a zona franca. Sí hemos hablado del incentivo fiscal que se le da a turismo también. Y hemos dicho que las zonas que ya están maduras, por ejemplo el este no necesita que la ley de incentivo fiscal para el turismo se siga beneficiando. Y además, dentro de ese incentivo fiscal está lo que te acabo de decir, que solamente paga ITV por los primeros $100 del día. O sea, por los $100 de cada día. Entonces, ¿cuáles serían para Luis Manuel incentivos que pudiésemos revisar? Bueno, mira, en cuanto al sector turístico, tú tienes que chequear con los destinos donde nosotros competimos. México, Puerto Rico ahora. Jamaica. Bueno, Jamaica no es un destino así que nos puede atraer Colombia. tanto, pero sí México, Bueno, pero turismo de playa. Colombia es otro tipo de turismo. Sí, pero tiene 4 millones de turistas. Sí. Pero bueno, en base a una muestra, tú puedes determinar qué reciben esas empresas como renta, cuál es su rentabilidad y qué reciben del Estado. Eso es básico. Eso es básico, hacer ese cálculo. Para eso están los ministerios. No para echarse fresco, ni hacer fritur, ni nada de eso. Es para hacer ese tipo de trabajo en un momento determinado donde se quiere planificar cuál va a ser realmente el impacto que va a tener el turismo también en las cuentas fiscales, ¿verdad? Entonces tú tienes que evaluar el sector en base a eso. ¿Qué se da y qué no se da en otros mercados? ¿Y cuál es la rentabilidad? Y bueno, no solamente eso, también el costo de los pasajes aéreos, porque eso tiene también su elemento, el paquete completo. O sea, cómo se vende un paquete en un mercado en Europa con relación a Cancún, con relación a Punta Cana. ¿Por qué esta diferencia con un hotel que es similar a ellos? Entonces tú tienes que basarte en eso y empezar a chequear, ¿no? ¿Qué tienen y qué no tienen? Ellos pagan impuestos, y están pagando, y el paquete de precio es menor que el que vas a pagar tú en Punta Cana, y ellos están pagando impuestos, pues entonces ahí se ve que hay una rentabilidad que tú le estás dando al empresario de aquí que no se lo merece. ¿Por qué?
porque ellos, los mexicanos pagan impuestos y tienen un precio menor que el tuyo. Entonces esa diferencia te lo estás tomando tú, ¿no? Entonces, en base a eso, tú haces tu cálculo y comienzas a discutir con el sector. Porque tampoco es que tú vas a ponerle A imponer. un impuesto. No. Claro. Tú lo llamas a capítulo y le dices, bueno, a Sonadores, vamos a encarar y ven, siéntate aquí conmigo. Y todo, y los empresarios, búscate un grupo de empresarios, Barceló, que yo, cuánto, venga, Fran, Rainieri, que yo, que vengan para acá. Vamos a analizar esta situación. Bueno, y ahí se determina. Esos son los sectores que tienen subsidios, ¿no? Zona franca es un sector tan sensible porque te cambia la sensibilidad de un momento a otro. Y el asunto es que zona franca, la mayoría son zonas francas porque no pagan impuestos en ninguna parte, ¿verdad? Y el Estado le da una serie de apoyos adicionales, ¿verdad? Que ahí es de donde tú puedes tener cierto tipo de beneficio, de atracción en el parque industrial, que no paga alquiler, o que el impuesto sobre la renta que hay para los obreros te estimula. Y además la calidad es mejor. Bueno, hay una serie de elementos que tú tienes que ver para aquellos sectores que tienen privilegios. Pero, por ejemplo, combustible no se justifica en base a los precios que hay ahora mismo en el mercado. $60 el barril. Entonces, Es que yo creo que no hay ahora ¿eh? Subsidio no está funcionando ahora. No llega. Ahora hay subsidio, hay combustible, Pero hay subsidio a los subsidio, combustibles sí. a muchas empresas. Y a Ahí estaba yo sindicatos. yendo Y a sindicatos. a todo eso, sí, hay muchísimos subsidios, ¿tú Sí. entiendes? Todos esos elementos de subsidio hay que chequearlos. Ahora, ¿el país está preparado para una andanada impositiva en este momento? Yo no sé. Yo creo que si el presidente ve lo que le va a generar el oro, él se va a aguantar, porque ahí va a obtener lo que estaba buscando en impuestos y una mejoría en términos de captación, porque tienes que mejorar la captación. Aunque ahí yo vi, por ejemplo, que el impuesto sobre la renta... Bueno, pero yo creo que debería aprovechar Mira, y mejorar la eficiencia recaudatoria. Mira, el impuesto sobre la renta a personas físicas aumentó un 14.5% el año pasado, cuando el PIB corriente fue, estamos hablando de 2.2. ¿Y por qué tú crees que fue eso? 5, ¿Fueron los dos aumentos de salario? o ahí hubo una duplicación. Pues fueron los aumentos de salario. Bueno, no importa, pero aumento hubo de 14.5, ¿me entiendes? Puede ser, pero la mayoría de lo que le aumentaron el salario no llegó al nivel. Llegó, sobrepasó el nivel. Llegó, recuérdate que ellos no hicieron la indexación. Pero estamos La hablando indexación de salarial. 37,000 pesos. Con lo que yo estoy de acuerdo es que no la hagan. Yo creo que lo contrario. 37,000. Yo creo que deberían exonerar menos todavía. Aquí hay mucho. Ahora hay que dar otros tipos de Aquí servicios. la mayoría de los empleados no llega a 40,000 pesos. No, de salario. recuérdate que el 65% de los asalariados no pagan impuestos sobre la renta, porque están por debajo de 35. Por eso, entonces ese 14,5 fue... Pero es que un hubo esfuerzo- aumento de salario como un quiera. esfuerzo loable. No, porque es que tú te equivocado, no fue, el aumento nada más no se hizo al salario mínimo, eso no es verdad, Fíjense de eso. Todas las empresas tuvieron que aumentar su nómina completa. No importa. Porque pero- ya es una escala. No importa, pero aumentó en 14.5. Está bien por los aumentos de salario. pues yo te Aumentó digo. en 14.5. El impuesto sobre la renta, que siempre estamos diciendo que no aumenta. Mira, aumentó 14.5. Pero yo te hablaba El de la impuesto fiscalidad. minero aumentó en 210%. Pero claro. Pero claro, con el oro poniéndose como Entonces se tú puso. tienes, el ITV aumentó en 9,000 millones de pesos. Aumentó el ITV. Y tú ves, todo aumentó. Solamente hay algo que cayó, que para mí fue algo muy chocante en términos de impuestos que se redujo. Por ejemplo,
el impuesto, te voy a decir, el impuesto sobre las ventas del Estado bajó de 12.000 a 9.000, 3.000 millones. ¿Verdad? El impuesto sobre propiedad inmobiliaria bajó 700 millones. Que es extraño. Hay una indexación. Que es extraño. Bueno, que hubo una indexación. Pasó de 7.000, pasó a 8. La tarjeta de 7 turismo, millones a 8 millones. La tarjeta de turismo y salida de pasajeros cayó en 700 millones. De 16.000 millones en el año 24 a 16.700. Bueno, cayó porque como hubo más aumento en cruceristas que en turista real, porque el turismo bajó, bajó el turismo. Entonces si bajan los turistas... No, subió un 3%. El turismo general. No, el turismo subió un 3%. Sí, ok, pero lo que más aumentó fue los no residentes, que como son dominicanos, no residentes no pagan. Los residentes fueron los que aumentaron. Pero es decir, los no residentes. Los no residentes. Los dominicanos. Sí, no pagan el impuesto. No pagan. No pagan. Y ese fue el que aumentó. Exacto. Pues míralo aquí, tú lo ves reflejado aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, así. Y hay una serie, por ejemplo, el selectivo al servicio. De 23.000 bajó de 25.000 bajó a 23.000. Pero fíjate una cosa, hermano. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes cuánto se redujo la impuesta? ¿Tú sabes cuánto tú pagas de transferencia bancaria? Es una barbaridad, 20.000 millones de pesos. Eso le quitan del salario a los obreros, a todo el mundo. Todo el que tiene... Bueno, no, al obrero no tanto. No, pero todo el que tiene cuenta de cheque. ¿Y a cómo te pagan a ti? A ti te pagan en una cuenta, las empresas formales... Yo no soy un obrero. No, pero las empresas formales, no importa. Las empresas formales pagan en una cuenta. Está bien, lo que te quiero decir es que la movilidad de esa cuenta le aplican impuestos. Ese impuesto es totalmente distorsionante. Es una barbaridad. Sí, 20.000 millones cosa, le quitan de tu ingreso también. Sí. Entonces, además de los 15.000 millones que el Estado le quita al empleado porque no lo indexó. Indexamos, decimos, cuando tu salario, tú ganas 100.000 pesos y la inflación fue de 3%. Un 15%. Bueno, ponle un 3. Un 15%. Un 15%. Perdiste 15.000 pesos de los 100.000. Porque tú tienes menos capacidad. Sí, eso es para consumo, que entiendan. Sí, tú tienes menos capacidad de compra. Tú nada más puedes comprar 85.000 de los 100.000 que tú comprabas el año pasado. Porque perdió 15%. Pero si además de eso tú le tienes que dejar al Estado 20.000 pesos de esos 80.000, a ti lo que te está dejando son 65.000 millones. ¿Y por qué 20.000? ¿Y por qué pierde 20.000? Los 20.000 que le está pagando esos aquí en impuestos. Esos son 20.000 millones a nivel nacional. A nivel nacional. De todas las operaciones. Pero estoy hablando de 100.000, sí. Estoy hablando de 15.000. Pero eso no equivale a un 20%. Menos 20 son... Estoy hablando de 100.000 que sea el salario global. Sí. Si el salario global de todo el mundo es 100.000 y la inflación fue de 15.000, tú solamente puedes comprar 85.000. Si además de eso te quitan 20.000 por impuesto al manejo de tus cuentas en un banco, porque el empresario, la empresa te deposita en un banco, de lo que te está quedando son 65.000. 65.000 para tú gastar. No es así, pero está bien. Ajá. Y la nómina no paga. Bueno, pero la nómina no paga el punto 15. No. Todo movimiento, no paga la todo nómina. Movimiento que hay en una cuenta paga. Está exonerada la nómina. No, la nómina de la empresa puede ser, pero cuando te lo depositan al empresario. Ya desde que tú lo sacas de ahí ya. Sí, ya ese paga. Pero recuerda que pero desde que me lo depositan a mí yo pago ese impuesto. Donde ese impuesto es distorsionante. Tú no como empresa, porque ya la transferencia tú me la hiciste a mí. Exacto. De una cuenta de nómina. Sí. ¿No Pero ya yo manejo eso y cada vez que lo manejo me pegan mi impuesto. Pero donde está ese impuesto distorsionante es que si yo te contrato a ti como profesional y te adelanto 1 millón de pesos,
Pero finalmente no nos pusimos de acuerdo y tú me devuelves $1.000.000. Me quitaron a mí el punto 15 y a ti también. La cosa es que aquí el Y a Estado ti también. es abusivo. Es un Estado abusivo. Es un Estado ¿qué yo te puedo? Terrorista. Sí, terrorista. Terrorista económico. No, sí, terrorista. Te vive atacando donde tú tienes. ¿Tú entiendes? Ya. Te vive atacando y no te da nada. Ese es el problema. ¿Tú sabes cuánto cuánto redujo la importación de cigarrillos en el 2025? 43% menos. ¿Pero por qué? Porque le pusieron unos impuestos que No por el contrabando. Yo sé. Sí. Porque el contrabando no paga impuestos, pero el otro sí. Ahora tú me dices a mí, ¿y cómo es que el Estado tiene tanta incapacidad de reducir el contrabando de cigarrillos? Esa es una. Ahora, ¿tú sabes cuál es el otro tema de eso? Tú sabes que si a ti te agarran con un furgón lleno de cigarrillos de contrabando, solamente te toca la incautación del cigarrillo y una multa. No te ponen en la ley de lavado. Y ahí hubo una intención de lavado. ¿Entiendes? O sea, inmediatamente hubo una intención de lavado. Yo creo que si endurecen la ley en el tema de contrabando, los contrabandistas se van a aguantar más. O sea, tienen que revisar esa ley. Pero buscar mira, la forma de cómo implicar al contrabandista en la intención del lavado. Pero mira, Ezequiel, estamos hablando de la situación de la tributación. Y estamos hablando, tú diste una serie de informaciones con relación al ITEVI. Pero suponte que entre el ITEVI y el impuesto sobre la renta, las evasiones que hay te representan 10 puntos del Producto Interno Bruto. Ahí tú puedes, eliminando las evasiones, tú llegas a lo que ellos dicen que es la tributación a nivel regional. Lo sobrepasas, porque la tributación a nivel regional es de un 20% el promedio, y tú estás colectando el 15% del Producto Interno Bruto, y la tributación promedio regional es del 20%. O sea que tú eliminando parte de esa evasión del ITEVI y del impuesto sobre la renta, tú llegas al 20 y lo puedes sobrepasar. Y cuidarse más. Hola. Podría llegar hasta 24 del PIB la presión. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de la burocracia. Y además, tú tienes que eliminar esa distorsión que hay con los subsidios, que es enorme. ¿Hola? Para tú poder pensar que vas a poner nuevos impuestos. Porque mientras más impuestos tú pones, más evasión hay. Si tú eres incapaz de haber no podido colectar en base al nivel que hay, porque aquí se habla de que hay que poner tasas de impositivas progresistas. Pues yo quiero ver lo que ello significa progresista, porque aquí el que paga impuestos paga el 27% del impuesto sobre la renta, paga el 18% del ITEVI, ¿no? Y paga muchísimos impuestos adicionales. Mira ese impuesto sobre los ingresos, sobre el manejo de cuentas. Mira el impuesto que se paga por pasajeros cuando tú sales de viaje. En los pasajes casi el impuesto es mayor que lo que tú pagas de pasaje a la línea aérea, para que tú sepas eso. Así es. Los impuestos aquí son abusivos. Ya no se sabe más qué impuesto tú vas a pagar. El 2% el impuesto de los zapatos, la parte telefónica. el impuesto de la suela por pisar la tierra. El 2% de la parte telefónica. El todo. Tú pagas impuestos aquí por todo. Tú pagas un 18. Por el aire, por todo, tú pagas impuestos. No hay por donde tú no pagues impuestos. El servicio y telefónico aquí que están aquí. hablando de impuestos progresistas. Pues este es el país que más paga impuestos. Lo que pasa es que no cobran. No cobran. No. Si no cobran el no impuesto. lo paga todo el mundo tampoco. ¿Eh? O sea, ni está para todo el Bueno, mundo. estoy hablando que más pagan impuestos en base a tasas. Tasas. Más impuestos hay. Claro. Cuando tú veas la cantidad de impuestos que hay en base a las tasas que hay, tú dices, esta es una de las economías que más se paga impuestos, el que paga. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, tú no puedes pensar
que para corregir una distorsión que es causada por el mismo Estado, porque ha sido incapaz de colectar, tú tengas que seguir poniendo impuestos. Primero, porque estábamos hablando que el sector informal no se ha formalizado por los altos costos que tiene formalizarse en términos de impuestos que pagan, de una serie de costos adicionales que tienen, que tú como empresario sabes, todos los costos que tienen, emprender una empresa aquí, ¿tú entiendes? Instalar una empresa, darle formalidad a una empresa. Entonces, señor, si usted quiere llegar de que al 2036, de que duplicando el Producto Interno Bruto, usted tiene que dar facilidad para la creación de empleo y no poner más trabas ni poner más tributos. Usted lo que tiene es que mejorar su eficiencia administrativa como Estado, porque el Estado es una empresa, el Estado es la empresa pública que tiene que manejar eficientemente los recursos humanos y no poner vagos, y tiene que manejar eficientemente los recursos que yo le doy en dinero y no regalarlo como lo hacen. ¿Por qué? Porque entonces no trabajo yo, para que me regalen a mí también. Porque si vamos a eso, no trabajo yo para que me regalen a mí también. Te va a meter a lo pobre. Que necesita Te el va a meter a Estado pobre. es lo que está haciendo en Infotep. En Infotep, un trabajo de primera. ¿No entiendes? Lo que está haciendo en el INTLA, lo que está haciendo de universidades, educando, ¿no? Una serie de instituciones técnicas, de liceos técnicos, ¿no entiendes? Que antes existía. Eso existía en la época de Trujillo, es un politécnico. El Politécnico Loyola existió, eso se creó cuando Trujillo, y eso es lo que están creando otra vez Politécnico, pero lo eliminaron. Cuando llegó la democracia, eliminaron lo que había que caminaba, lo eliminaron, porque llegaron unos genios que lo eliminaron. Entonces se fue la tecnología. Entonces tú no encontrabas un buen electricista, tú no encontrabas un buen plomero, tú no encontrabas nada. ¿Por qué? Porque eliminaron eso. Recuerda que existen tres economías: la formal, la informal y la subterránea. Hemos calculado, y puedo decir... Yo creo que la informal era la subterránea. No. ¿Y cuál es la subterránea? No, la subterránea es la que tiene la evasión, el contrabando. Esa es la subterránea. Bueno. Subterránea. Tú estás diciendo ya... José Manuel Luna y yo economía... hemos calculado que la subterránea es más grande que la formal, Es más grande. Bueno, yo metía eso también en la informalidad. No, porque la informalidad es una cosa, la informalidad tú la ves ahí. Por ejemplo. Por ejemplo, tú quieres que te diga. Mira, de lo que estábamos hablando ahorita, tú sabes lo que me sorprendió, que ahora me vino a la mente, que te lo voy a decir, una cosa increíble. Por ejemplo, déjame ver, impuesto a los juegos de azar y premios, de 4.000 millones y en este año 3.900 Eso es todavía más evasión. ¿Tú entiendes? Ahí hay 100 millones de evasión. Más evasión. De recaudación en juegos de azar. Perdón. Y ahora hay más. Perdón. Todos los días hay más. Y se paga menos impuestos. Perdón. Es posible que el Estado lo haya recibido menos, pero no que ellos hayan aportado menos. Yo no sé si aportaron o no aportaron, pero la mayoría el de Estado ellos no lo recibió. La mayoría de ellos son diputados y algunos senadores. No, pero perdón. El Estado no lo recibió. El Estado no lo recibió. No se sabe si los banqueros, para decirle banqueros, porque ellos no son banqueros, ellos son apostadores de banca o dueños de apuestas de banca. ¿De qué? Ellos no son banqueros, dicen banqueros. Riferos. No, porque no son rifas tampoco, son juegos. Son rifas. Yo diría que son bancas de apuestas. Esos banqueros de apuestas son bancas de apuestas. Esos banqueros de apuestas posiblemente dieron el mismo dinero. Lo que pasa es que llegó menos el Estado. que se entienda lo que se tenga que entender. No llegó menos el Estado, pagaron menos, le recolectaron menos. Es una increíble, no se entiende eso. Porque aquí todo el mundo juega y juega más, todos los días juega más. Y tú me dijeras, ¿qué pasó el año pasado? Que posiblemente... en la tormenta esa se dejaron 2 semanas de no jugar. Y eso bajó. Yo no te lleves de eso. Que no hubo pelota formal. No te lleves de eso. Bueno, algo pasó. Que el Estado no recibió. ¿Y por qué se recauda tan poco de impuestos a los juegos de azar en este país? Es el mejor negocio que hay.
A Kiko Tabán no lo dejaron hacer lo que él quería Es hacer. el mejor negocio que hay. Mira lo que hace el Estado, ¿no? ¿Verdad? Mira, y el impuesto que tú dices de alcoholes y tabaco, este año se recaudó 100 millones más. Nada, prácticamente nada. Pero será por la exportación del tabaco. No, el servicio, no, el selectivo, alcoholes y tabaco. Ya, Y hay mucho que se paga, 32.000 millones. sí. ¿Sí? Bueno, pero Kiko no. Pero tú a sabes Kiko no cuánto lo se dejaron paga hacer de su juego, trabajo. 4.000. Sí. 4.000 nada más. Muy poco. 4.000 nada Muy más. poco, es muy poco. Ahí hay mucha evasión. Ahí hay mucha Bueno. evasión. Y mucha informalidad también. Vamos a hablar de un tema que tú y yo hemos hablado mucho también. Inversión pública. La inversión pública definitivamente en los últimos 5 años ha sido la menor Pero mira, de los últimos 10. espérate. Ezequiel, antes de terminar el asunto de la tributación. Otro elemento. Yo hice un trabajo una vez, y lo sostengo, de que aquellos países donde hay la mayor tasa tributaria, hay la mayor cantidad de endeudamiento. Porque el Estado es antropófago. El Estado se lo come, ellos mismos se comen. El Estado no tiene. A mí me gusta tu teoría. O sea, esos son datos que tú lo dices, pero a mí la teoría Pero tuya eso sobre no es eso teoría, eso no es teoría, esos eso son es una datos. realidad, Sí, no es yo dato. sé. Esto es realidad. Las grandes economías del Suramérica, que son las que tienen la mayor presión tributaria, son los que tienen los mayores niveles de endeudamiento. ¿Por qué? Porque son insatisfechas. Sí, pero exactamente, pero yo no creo que porque tenga alta tasa de tributación o la presión tributaria, sea necesariamente exactamente por eso. Sería un mal manejo Sería de los un- gobiernos de cualquier país Pero que no no lo han estoy hecho diciendo bien. que porque tengan alta tasa de tributaria, sino estoy diciendo lo que son los estados. Los estados Los no gobiernos. importa, los estados no importa la cantidad de recursos que tú le des, no se satisfacen con eso y siguen. Fíjate lo que pasa en Europa. En Europa, Francia es uno de los países que mayor tributación tiene. Sin embargo, mira la crisis de deuda que tiene. ¿Por qué? ¿Pero por qué tienen crisis de deuda si tienen un alto nivel de tributación? Porque tienen un exceso de gasto. No tienen ¿Y por qué, control y sobre por los qué gastos. Suecia no lo tiene? ¿Por qué Finlandia No no, tienen lo tiene? control ¿Por qué sobre los Noruega gastos, no lo pues tiene? tienen menos. Tienen menos. Tienen Tienen 52, 48, Tienen menos 38. tributación. Y tienen el mismo tienen problema alto. también, muchos de ellos. Europa tiene un problema grande en términos de endeudamiento. Europa en sí tiene un problema grande en términos de endeudamiento. España, Italia, Grecia, todos esos países tienen problemas grandes en términos de endeudamiento. Italia tiene el 108% del Y en PIB. términos, los grandes países también, los escandinavos. Y pues han cambiado, Pero eso es por una mala han cambiado administración. los gobiernos cristianos, socialdemócratas de izquierda moderada. Por Lo han derecha. ido cambiado por la derecha. Claro. ¿Por qué? Por el desastre del sector Exactamente, público. exacto. Bueno, entonces. La repartición ahí del está el botín problema. sin ¿Entiendes? ser productivo. Ahí está el Pero problema. entonces no depende exactamente, no tiene nada que ver exactamente con una alta tasa de tributación. Lo que tiene con una alta tasa de mala administración. Bueno, de administración, Bueno, pero que yo pues, te digo, que no correcto. importa, o porque te digo, que esos son indicadores que te digo, que el Estado demuestra que no es capaz ni es eficiente cuando no se satisface con los altos niveles de presión tributaria, sino que requiere más y lleva al país a lo que ellos dicen que no quieren llevar, que es el endeudamiento. Tú le La preguntas- repartición del tú le- botín. Bueno, tú le preguntas a los funcionarios públicos ahora que por qué quieren una reforma tributaria. Porque es la única forma que hay que pagar los intereses de la deuda. Sí, pero tú estás dejando el mismo nivel de déficit en la reforma pasada. En la reforma pasada dejaron el mismo nivel de déficit, un 3%, y entonces aumentaron los impuestos, lo iban a aumentar más de 100.000 millones. ¿Pero para qué? Para hacer otra reforma después. Porque tú ibas a seguir pagando intereses y ibas a justificar la otra reforma porque sigues pagando intereses. Porque no reduciste el déficit. Ahora mismo la reforma que se va a hacer, ellos tienen que demostrar que van a reducir el déficit. Pues no tiene sentido. No tiene sentido que tú hagas una reforma y no reduzca el déficit.
Si es que tú estás diciendo que es porque tú estás pagando interés y no te da para pagar la inversión, pues tienes que reducir el déficit. Vámonos con inversión pública. De los últimos 10 años, los últimos 5 de esos últimos 10 ha sido el periodo de menos inversión pública. Yo creo que el gobierno del presidente Abinader no ha entendido que adecuados, para no decir altos niveles, adecuados niveles de inversión, porcentualmente hablando del PIB, genera lo que se llama el efecto positivo desde el sector privado, que a mayor inversión pública, mayor inversión privada. Toda vez, ya lo hemos dicho en programas tú y yo, que si el Estado, por ejemplo, produce, instala una planta eléctrica, póngalo donde usted considere que sea más adecuado según los estudios. Por ejemplo, el economista Jaime Aristicudel dice que la parte de ahí de San Pedro es una zona adecuada para instalar una nueva planta. Vamos a ponerla ahí. ¿Qué genera a partir de que el Estado invierta otra Punta Catalina donde quiera que la pongan? Vuelvo y reitero que Jaime Aristicudel da no necesariamente una Punta Catalina, sino una planta eléctrica en la zona del este, por ahí por San Pedro. ¿Qué genera en inversión privada eso? Lógicamente que va a generar inversión privada, porque a medida que los empresarios ven y los inversionistas extranjeros ven que ya el país no va a tener un problema de inseguridad en la oferta eléctrica, va a decir, bueno, ya aquí hay un país donde va a ser más competitivo en términos energéticos, zona franca, hoteles, industria, etcétera, etcétera. O de todo puede haber, lugares de diversión. Entonces, el Estado no ha entendido eso, porque en los últimos 5 años todavía no ha instalado la primera planta eléctrica este periodo de gobierno. O sea, este gobierno no ha instalado una planta eléctrica. Que va a haber una el año que viene, o en este año, creo que en junio, por allá, por Montecristi. Pero debió haber una oferta de más de 1000 megas, no de 400 megas. Él dice que va a aumentar, que para el año 28 va a estar un 50% más elevado. Bien, pero está bien, pero es en el retraso que estamos hablando, Luis Manuel, el retraso de la inversión. ¿Y qué sucede? Ya viene por ahí Venezuela viene zumbando a partir de que la izquierda y el comunismo de Venezuela se va a eliminar. Eso significa que Venezuela va a ser un país más que va a competir con nosotros en materia de inversión. En la otra parte, una clínica. Si el Estado hiciera una clínica regional de todos los servicios, como diríamos que es el AIBAR, creo que se llama AIBAR, el que está allá en la Santo Domingo Este, o cualquier otro centro en el sur, debe haber seguro a partir de ahí una mayor migración, una mayor emigración. Inmigran y emigran menos, inmigran más y emigran menos. Si hay más población, a mayor población, mayor inversión en materia comercial y en todo sentido. O sea, ¿qué ha pasado con el gobierno que no ha entendido el efecto positivo y progresista de la inversión pública para fines de hacer una mejor inversión privada? Mire, Ezequiel, tú tienes que tener memoria histórica para tú entender cómo ha evolucionado el desarrollo económico del país. Cuando murió o cuando asesinaron a Trujillo, aquí había una central eléctrica de El Salto de Jimenoa y alguna otra represita por ahí. Bosch, conociendo la cantidad de recursos naturales que había aquí y la importancia del agua para la producción agrícola y necesidades de agua potable para la población, puso en su portafolio la presa de Tavera. Y fue de aquellas inversiones que se iban a hacer con aquel famoso préstamo de la Oversea, que fue uno de los problemas de por qué tumbaron a Bosch, que decían que eso era europeo y qué sé yo, que es un invento.
Balaguer, conocedor tanto como Bosch de la realidad histórica del país, emprendió la construcción de presas. Balaguer construyó prácticamente el 50% de las necesidades de presas de este país. 70 presas, él construyó 35. Y tú me dirías, bueno, pero, y entonces, y la salud y todo eso. O sí, si no hubiera habido alimentación en el campo, nosotros no hubiéramos tenido arroz, no hubiéramos tenido plata, no hubiéramos tenido una serie de cosas, no hubiera habido producción alimenticia y la gente no hubiera podido comer. Ni hubieran agricultores, no hubieran empresas agroindustriales, no hubieran bananos, no hubiera nada de eso. Este país hubiera sido Haití sin esas presas, porque no hubiera habido riesgo, canales de riesgo. Balaguer proyectó las necesidades de la economía del país hacia el futuro y en vez de hacer lo que se está haciendo, dándole comida a la gente en cajitas y cosas para ganarse los votos, él lo que hizo fue que metió el dinero en que lo que decían, cemento, sí, cemento, pero cemento que ha funcionado para darle comida a este país. Y agua potable, porque hay un problema también en el abastecimiento de agua potable. Y energía. Esa hidroeléctrica también dan energía. Y ve a ver lo que le dieron a la CDE en términos de ingresos provenientes de esas plantas hidroeléctricas, que no tienen ningún consumo ya, que sería la amortización de esa inversión que se hizo hace 50 años. Fue hace 50 años que se construyeron esas presas. Y ahí están dando agua y dando electricidad. Entonces, cuando tú piensas en eso, por ejemplo, las grandes avenidas que Balaguer construyó, se decía que eso era, o el parque Mirador, ahí estaba yo leyendo sobre el parque Mirador, eso él lo mantuvo callado, porque iban a decir que era una obra de relumbrón. Ve a ver quiénes, los comunistas, lo que criticaban esa obra. Bueno, yo la criticaba también. Yo no era comunista, pues yo la criticaba también. ¿Por qué en aquella época? Porque no se veía el concepto de eso, ¿tú entiendes? Porque esos recursos, ¿cómo va a ser? Que tanta, que había. Mira lo que ha sido. El pulmón de la ciudad, si no este país tuviera el Mirador Norte, el Mirador todo. Pero y el Parque del Mirador. Pero en todo, es que Balaguer el Parque del Norte. Pero es que todo lo que ha hecho en parque aquí fue Balaguer, aquí no se ha hecho más nada. Eso fue Balaguer es que ha hecho todo en términos de ese tipo de mejoramiento del medio ambiente en las ciudades. Sí. Los otros lo que han hecho es que lo han llenado de humo, ni han solucionado el problema. Bueno, en términos de solución del problema, algo fue el presidente Leonel Fernández, que metió el metro, ¿no verdad? Que fue que lo criticaron. Le criticaron lo que era Nueva York chiquito, porque dijo que era Nueva York chiquito, porque comenzó una visión de futuro en base al metro. Los otros han tenido que seguir el metro, ya sea monorriel, ya sea lo que sea, lo han tenido que seguir ese tipo de transporte. Entonces, cuando tú tienes visión de futuro, tú ves lo que necesita realmente el país para crecer, donde se va a crear la empresa privada como complemento de esa inversión pública que tú estás haciendo. Pero si tú lo que buscas es el dinero para darlo en fundita, ¿para qué tú estás haciendo? La economía se está cayendo porque no hay inversión complementaria. Mira, aquí en caminos vecinales, para que salgan los frutos. Y en producción agrícola. Aquí falta capacidad de gestión para desarrollar el sector agroindustrial. Este país es rico. Este país podría inundar todo el Caribe de productos agroindustriales. Este país pudiera, mire el problema del guineo y una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no le prestaron la atención suficiente. Entonces, ¿para qué cuarto al sector público? ¿Para qué dinero al sector público si tú no haces el papel que tienes que cumplir? Si tú no dejas y tú no permites el desarrollo de una serie de productos porque no le da asistencia. El Banco Agrícola, el 80% de lo que presta el Banco Agrícola es para el sector arrocero. Aquí al sector arrocero se lleva la gran cantidad de agua, se lleva la gran cantidad de pesticidas. Mira lo que pasa.
que lo que pasa es que no se toman iniciativas porque muchas veces benefician a intereses. En Asia y en Ecuador. ¿Tú sabes cómo cultivan el arroz? En montañas. No, con paticos. Paticos. Ya. Ponen paticos en los sembradíos de arroz. Cuando está la semilla, los gusanitos. La semilla, lo ponen los paticos y esos paticos fertilizan con su materia, con su excremento, lo fertilizan y además se comen los gusanitos y todo eso. Y eso no cuesta nada. Al contrario, es un apoyo al agricultor. Pero y además no tiene que poner ni abono, ni fertilizante. Todo eso te lo ahorra. Pero ¿por qué no se hace aquí? Y hay estadísticas del aumento de la producción de patos. En Asia. Bueno, también. O sea, eso es parte. Eso es parte. ¿Por qué? Porque esos patos también le dan comida a la familia. Ya. Ahora tú le dices, bueno, ¿y por qué no lo hacen aquí? No, porque los haitianos se comen los patos. Pero ve acá, mi hermano. ¿Y cómo es la cosa? O es que no hay patos. Pero mira, y tú le dices, bueno, ¿y por qué en la laguna no hay jicotea? Porque los haitianos se comen la jicotea. Pero ven acá. Entonces, ¿cómo es posible que no pero no festine eso, porque nada más no son los haitianos que pueden estar comiendo eso. Pero, óyeme. Eso fue lo que me dijeron a mí. Sí, pero sabemos que no es necesariamente. Bueno, pero te estoy diciendo, yo no te estoy discriminando a nadie. Okay. Te estoy diciendo que lo que fue me dijeron, la excusa que me dieron a mí, que no es una excusa valedera. Eso no es una excusa valedera. Exactamente. Eso es para tú evitar no pagar fertilizante ni abono. ¿Por qué? Porque seguramente hay un porcentaje en eso. ¿Tú entiendes? Que te están pagando. ¿Tú entiendes? Entonces inventan esas cosas. ¿Tú me entiendes? Se inventan eso. Sí. Pero entonces, si da resultado en Asia, si en Asia lo han puesto, y por eso muchos de los productos asiáticos son más baratos que los tuyos. ¿Por qué? Porque tú tienes costo menos de producción. Por sí, la productividad. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno. Entonces seguimos con la inversión pública. Seguimos con la inversión pública. Entonces te estoy hablando en términos de qué tipo de inversión, ¿no? Que tú tienes que invertir en ese tipo. Estamos hablando en el sector. La carretera, una carretera. Bueno, por eso en caminos vecinales te estoy hablando. Exacto. Para sacar los productos, ¿tú me entiendes? En puentes. Esa autopista del Coral. Eso es básico. ¿Cuánta inversión no provocó la autopista del Coral? Mira, Casa de Campo. Bueno, inversión que muchas veces no pagan impuestos. Bueno, pero eso no lo veamos así. Pero veamos el crecimiento económico automático. Mira, Casa de Campo, y que me excusen porque no me dieron esa parte de eso, lo vemos todo lo que hemos ido a Casa de Campos. A partir de la autopista del Coral, hasta cambió la puerta de entrada principal. La dejó dos. ¿A partir de la autopista del Coral. Abrió del otro lado. Abrió otro lado. Frente al aeropuerto. Pero hizo una inversión para esa cosa, porque entonces por ahí se va más fácil también al aeropuerto que tienen ellos ahí. Sí. Pero al mismo tiempo, abrieron. A los programas de la ciudad que tiene arriba. No, y abrieron otros lotes de venta. Está bien, lo notificaron. ¿Y qué implica eso? Mayor inversión privada, porque entonces viene la gente, se interesa en comprar un lote, construye villas ahí, entonces ya hay mayor inversión privada. Igual pasa con el con Punta Cana. A partir de la autopista del Coral, Punta Cana tuvo un crecimiento enorme. Tú, de hecho, en un programa me dijiste que viste un proyecto grandísimo de viviendas en Punta Cana. Y después también se abrió, recuerdo Punta yo también, Capcana volvió, país. Y Capcana volvió a renacer a partir también. ¿Tú sabes que Punta Cana es otro país? Sí. Que aquí realmente muchas de las construcciones que se están haciendo es básicamente en esa zona. Y déjame decirte una cosa, el que creciera mucho el aeropuerto de Punta Cana también se lo debe a esa autopista. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, me voy por Punta Cana o regreso por Punta Cana, porque ya son 2 horas y pico para llegar a Santo Domingo, desde los aeropuertos de Punta Cana hasta el puente Juan Pablo Duarte. Lo único que Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, porque ahora está Juan Pablo Duarte de un lado y Juan Bosch de otro,
que debió ser Juan Pablo Duarte, con todo el respeto al profesor Juan Bosch, debió ser Juan Pablo Duarte los dos lados. Pero desde ahí hasta el aeropuerto nomás se coge 2 horas 15 minutos. Pero tú sabes que... Y antes se cogía 4 horas. Ezequiel, hablando tú de eso. Entonces eso ha aumentado que la gente se pueda ir o regresar por Punta Cana. Fíjate algo, Ezequiel. Mira, por ejemplo, te voy a dejar un caso. Playa Dorada se desarrolló y fue exitosa hasta el año 2000. De ahí fue que comenzó a declinar. Ellos mismos hicieron su tollo y por eso no fue exitoso por más tiempo. Fue por el aeropuerto de Puerto Plata. El aeropuerto de Puerto Plata le dio funcionalidad a Playa Dorada. Así mismo es. Sin embargo, Playa Grande nunca pudo despegar por el problema del aeropuerto y la lejanía. Porque para tú llegar por la carretera esa, que es malísima, que va desde Sosúa hasta Playa... Cabarete. Punta Cana no... Playa Grande hasta Sosúa. Que es a Río San Juan, ¿verdad? Correcto. De ahí, del aeropuerto a Río San Juan. Está Cabrera, Río San Juan. Es un lío, Gaspar Hernández, esa carretera no es fácil, ¿tú me entiendes? Exacto. Además es peligrosa también. Eso dificultó el desarrollo de Playa Grande. Playa Grande se ha desarrollado ahora y no se ha desarrollado. Lo que hay es un proyecto 7 estrellas, un 6 estrellas, qué sé yo, el único que hay en el país que te cobra $1,500 la habitación. Es el que tiene el campo de golf. Es el playa que Michael Jordan tiene una villa. Pero ahí. fíjate a lo que voy. Eso mismo es el temor que yo tengo. Puede ser que sí, puede ser que no. Con Playa Esmeralda en Miche. Miche está lejos de Punta Cana. Del aeropuerto de Punta Cana a Miche. Es un bojote. Ahora, tú dices, para ir a esa playa de Amena que se llama, en Playa Grande, allá en Playa Grande, lo que te estoy diciendo, ellos son ricos que bajan en avión al aeropuerto de Samaná y se van en helicóptero allá. Pero no es lo mismo que va a pasar con Miche. O lo hacen en Puerto Plata. No es lo mismo no es lo mismo que va a pasar en Miche, ¿tú entiendes? En Miche ya están construyendo miles de habitaciones hoteleras. Pero tú tienes que viajar en un autobús, después que tú viajas de un avión que tiene 10 horas de viaje de Europa a Punta Cana, ¿no, verdad? Entonces meterte después del aeropuerto en un autobús que va a durar 2 horas para llegar a tu destino también. Bueno. Eso puede ser perjudicial. Entonces, por eso que estamos hablando del uso de facilidades, que ahí el asunto del aeropuerto, si se quiere desarrollar esa zona, es imperativo buscarle una solución a eso, aunque sea un tren que vaya, una cosa rápida, pero que algo que facilite la llegada ahí. Mira lo es una inversión pública. Mira lo de Pedernales. Exacto. Bueno, lo de Pedernales. Exacto. Lo de Pedernales. Que va a un aeropuerto. Lo están haciendo igual que se hizo en Puerto Plata. Que se hizo el aeropuerto al mismo tiempo que se hizo el proyecto. Correcto. Porque si no, el proyecto no caminaba. Entonces ahora está muy lento. Se está haciendo el aeropuerto. Está muy lento el proyecto del aeropuerto. Va lento, va retrasado, muy retrasado. El aeropuerto. Muy retrasado. Bueno, yo no sé, pero el aeropuerto está yendo. Está seleccionado el terreno, simple y bueno, pero no más nada. El aeropuerto, para que abra el hotel tiene que abrir el aeropuerto, porque entonces nadie se va a meter en ese hotel. Pero el hotel está muy retrasado. Mira, hablando de todo esta parte ya, porque ya nos quedan pocos minutos. Yo quiero que tú y yo hablemos un poco de algo que tal vez yo no digo tal vez o sin tal vez, tú sabes mucho, porque tú has vivido en lugares donde la municipalidad, lo que se llama el gobierno municipal, hace un trabajo que la gente lo subestima en este país.
Por ejemplo, nosotros tenemos 258 distritos municipales y tenemos 155 alcaldías. De los 258 distritos municipales, el 10% de los que lo dirigen son analfabetos. ¿El 10%? De los que lo dirigen son analfabetos. Bueno, ya tú sabes. Pero no es eso. Búscate, nosotros somos más pequeños que el principal, que el Estado. Yo creo que nosotros somos más pequeños, no como isla, sino como república, que el principal estado en los Estados Unidos, que el más pequeño estado de los Estados Unidos. Búscate el principal estado en los Estados Unidos, cuántos legisladores tiene, búscate cuántos síndicos hay, cuántos municipios hay, para que tú veas la barbaridad de este país en exceso de políticos partidistas. Ese es el tema. ¿Entiendes? Tal vez, por eso la democracia ha caminado en este país, porque todo el mundo quiere llegar al gobierno y entonces quiere llegar al gobierno en un partido. Tú no viste esto, pero mira, 1.600 millones que ahora se repartieron. Del Estado viven 5.5 millones de dominicanos. 1.600 millones se repartieron ahora. La Junta Central Electoral a los partidos políticos. Sí. A cada partido grande le tocó 400 y pico de mil. 1.600, 400 y pico de millones. 400 y pico millones a cada uno, al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRM, a los tres, porque es por encima del 5%. Sí, correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, lo dividen y eso fue lo que le tocó a ellos. Yo creo que el 80%. Y el 20% restante a los 33 de más que hay. Correcto. 33 de más que hay. Bueno, entonces tú ves que tienen cuatro simpatizantes, y de eso le dan 30 millones de pesos a esos 4 simpatizantes, bien, porque son partidos políticos. Entonces dime tú, ¿cuál es la motivación aquí? Mira, la motivación aquí es tú ser partido político o tú ser de esos que hablan ¿cómo se llama? Influencer, ¿no? YouTuber. Político, influencer. Nosotros somos youtubers. Eso es lo que deja en este país. Este país no deja productividad y que para producción y que viene. No, viene. Eso hay que hacer demasiado esfuerzo en eso. Ir al campo, trabajar la tierra. No, pero ve acá hablando disparate tú en un micrófono esto. Se gana muchísimo dinero. Te lo pagan los anunciantes. ¿Para qué? Para que pueda vender un producto que tal vez no es ni bueno, ¿tú me entiendes? Pero poniéndolo en boca de un influencer, lo hacen bueno, ¿tú me entiendes? Pero es muy difícil de que sembrar y producir yuca. No, hay que, sentado aquí en un micrófono hablando disparate, sí. Entonces por eso tú dices que el 20% de los síndicos de los distritos municipales son analfabetos. Dime tú. Entonces, hay un porcentaje de los 155 alcaldías que no tienen planeamiento urbano. ¿Y por qué yo menciono esa parte? Porque todo distrito municipal o alcaldía tiene una sala de regidores, una más pequeña que otras. Una sala de regidores. Una sala capitular, como yo digo. Sí, la sala capitular, entonces, que antes eso era honorífico, porque sí. era honorífico porque era para honorable. Porque era honorable. ¿Tú entiendes? Así mismo es. Sí. Bueno, el tema es que yo, que tuve la dicha de ir a España y de conocer varios lugares en España, yo me dediqué a hacer una especie de crítica visual a cada uno de los lugares que visité. Y yo fui a un sitio que se llama Jerez. Jerez de la frontera en el sur. Correcto. Oh, sí. Eso está entre Cádiz y pero eso es famoso Sevilla. Por el Jerez. Entre Cádiz y Sevilla. Pero es un pueblito, pueblito pequeño. Y Luis Manuel, y ahí está todo, mira, ahí está todo indicado para el turista. Si te perdiste, porque yo entré sin querer a Jerez, porque doblé mal, como dicen, doblé mal. Pero me quedé ahí, porque al final yo sé cómo salir, o sea, te lo van diciendo. Primero, te dan todas las indicaciones para tú volver a ubicarte para donde tú ibas. O
si te perdiste. Segundo, tú tienes todas las indicaciones de calle, o sea que tu GPS te puede indicar todo sin ningún tema. No hay un obstáculo de nada. No hay vehículos parqueados en áreas públicas. No hay nada obstaculizándote. Los semáforos funcionan correctamente. Las calles están totalmente limpias. Y además, hay una seguridad que tú te puedes apiar sin que nadie, sin temor a que nadie te vaya a asaltar, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo que en España no hay asaltantes, ni que no hay asaltos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es esa sensación de seguridad que tú tienes, o que yo tuve, para caminar toda España. Yo anduve 240 kilómetros en España, caminado. Yo lo caminé, 240 kilómetros. En toda 240 kilómetros. En 10 días. Tú. Yo caminé 24 kilómetros diarios, donde quiera que estuve. Flaco, y en Madrid anduve 72 kilómetros porque duré 3 días. Yo recorrí caminando Madrid. ¿Y los zapatos? No, yo andaba con tenis de lo que de los suizos nuevos. Hay que decir qué marca es. Sí, los OC, como dicen, los OC, que son los suizos, que son de Roger Federer. El tema es, Manuel, que yo me he dado cuenta que la gestión municipal es importante para la sostenibilidad de un crecimiento económico y de un desarrollo económico. Aquí no tenemos eso. Aquí lo que tenemos es una repartición del botín, donde tenemos 400 distritos y alcaldías, 413, donde cada uno tiene un síndico, un distrito o un director que ganan sobre 250,000 pesos cada uno, por poner poco, más tenemos 1.400 regidores distribuidos en las 413 alcaldías, más los empleados. Hay un síndico... Hay un síndico de la zona de Santo Domingo Oeste. Hay una ley que obliga al Estado a pasar un porcentaje de los ingresos a los ayuntamientos. Sí, que se está cumpliendo con un 5%. Es un 10 la ley, pero están dando un 5, un 6 ahora. De los ingresos. De los ingresos. Ay, Dios mío. Pero lo que están dando un 5, un 6. Creo que este es el gobierno que me ha dado. Pero... Y el 4% pero no te exonera... Del Producto Interno Bruto, que es para educación, ¿cuánto representa? Sí, pero espérate. Eso representa como el 25%. Pero eso no te exonera tampoco todos los impuestos municipales. No te lo exoneran. Pero hay un síndico que dice que es un abuso que le quieren imponer rigideces en el presupuesto. Por ejemplo, un 25%. Yo vi que quería modificar. Un 25%. Que tienen que dejárselo libre. Sí. Que tienen que dejárselo libre. ¿Para qué? Sí. Para poner más empleados y hacer todavía mucho menos por el sector que ellos gobiernan. Sí. Entonces, todo eso es un tema. Mira, y para cerrar, ya que tú hablas de eso, tenemos un problema de los residuos sólidos, la ley. Cualquier empresa va a pagar 675,000 pesos. ¿Cuánto? 675,000 pesos al año. ¿Cualquier empresa? Sí. Tiene que dárselo al fideicomiso. ¿Cómo? Al fideicomiso todos los años. Por eso que la MIPYME y la están protestando. Están gritando porque eso es mucho. No, pero esas empresas no pueden pagar. Pero eso no es lo que es mucho. El primero es que no están haciendo nada, no se está haciendo eficiente, no está haciendo un efecto positivo sobre el manejo de los residuos sólidos. Pero segundo, y voy a poner... ¿Tú sabes y tú sabes la cantidad de días que necesita empresa eso para colectar 600. Pero tú sabes que muchas empresas tienen que pagar 500 pesos interdiarios al camión que manda el ayuntamiento. El camión no te la recoge. Para basura. Para ellos, para el chofer y los ayudantes. Para el chofer y los ayudantes. Efectivo. 500 pesos en 15 días. Interdiario. 7,500. Exacto. Exactamente. No, no. 15,000 pesos. No, Por 30 días son 15,000 pesos. Es 500 interdiarios. Bueno, pues 15,000 pesos. Son 15,000 pesos. 15,000 pesos, sí. Si tú tienes 11 localidades, ponle 10, tú pagas 150,000 pesos mensuales. Son 15,000. Por 12 son 1.800,000, más los 675. No, imposible. No aguanta, pero espérate. No y el ayuntamiento te cobra 15,000 pesos mensuales también de basura. Una tarifa que te pasa un recibo. ¿Y qué tanta? Pero entonces se está pagando 4 millones de pesos al año cualquier empresa. Por eso que en este país no aguantan. No puede. No hay competencia. No aguanta. No. Y después queremos que ¿por qué no crecemos?
Claro. Y queremos llegar al 2036 y que país desarrollado. Ay, Dios mío. Bueno, se nos quedó el tema de construcción, pero lo dejamos para después, porque el construcción, tú que hablaste del crecimiento que dicen los organismos internacionales, parece ser que no tomaron en cuenta el sector construcción para valorar el 4.5%. Bueno, pues yo espero que ahora en ese país, con Ito Bisonó ahí, que fue excelente ministro, es que no es un asunto de construcción del MIBE, es un asunto de construcción de la economía dominicana como está, para despertar ese sector. No tiene nada que ver con el ministro. No, pero eso es muy importante, porque el sector privado está haciendo mucha residencia también ahí, mucha vivienda. Estamos hablando de la permisología. Para reducir está bien, el de la déficit permisología habitacional aquí, eso es importante. Está bien, estamos hablando de la permisología, pero es un problema de pero política de Estado. Eso habló este joven empresario de Santiago. Sí. Emanuel Estrella. Estrella sobre permisología. Luis Manuel me hicieron señas de que la cantidad de permisos que necesita para construir. Una barbaridad. ¿Se terminó el tiempo, Luis Manuel? Una pena. Gracias. Y gracias a ustedes.